A Dios sea la gloria, a Dios sea totalmente la gloria. Padre Dios, esta mañana en el nombre de Jesús nos congregamos como iglesia para lo mejor. Te damos toda la honra, toda la gloria. Amamos tu palabra, como quizá a veces no podemos expresar esa frase. Amamos tu palabra. La amamos, es tan hermosa, nos enseña, nos alimenta, nos corrige, nos limpia, nos afirma, nos protege, nos rodea, nos salva, nos sana, nos corrige. Señor, nos bendice, nos prospera. Amamos tu palabra y a su autor. Le adoramos, oh Dios, le damos la honra y la gloria. Guárdanos, cuídanos, enséñanos, alimentanos, toma el control. A ti la gloria, aquí y allí, y en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Vamos a la palabra del Señor. No sé por dónde voy a empezar, pero voy a iniciar por un principio. No sé si es el principio, pero voy a iniciar por un principio. Jueces 8:27. Gloria a Dios. Me da gusto verles a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios, todos los que están a la distancia. Dios les bendiga. Gracias por compartir, gracias por su fidelidad. Algunas personas que a la distancia honran al Señor con sus bienes, con sus diezmos y ofrendas. Dios les bendiga y Dios les pague. Muchas gracias por participar en esta parte del reino de Dios. Gedeón hizo con todo eso un efod. Gedeón, vimos que, o hemos leído, que luchó por Israel con los 300 de Gedeón. Y al parecer, tratando de recordar lo más exacto la historia, después empezó a ajustar cuentas por ahí. Y la ley de la guerra era el que el que ganaba se quedaba con todo. Eso sucedió con Abraham. Abraham dijo: no voy a tomar yo en lo personal nada, el diezmo lo doy al Señor, y todo lo demás respecto a Abraham se lo devolvió a los dueños, para que no dijeran que ellos habían bendecido a Abraham, sino que Dios bendijo y bendecirá. Entonces, Gedeón acaba de triunfar y tiene un botín, tiene el botín del guerrero. Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, estamos en la versión 60, sí. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió, ¿qué cosa? Tropezadero para Gedeón y para su casa. Vamos a ver la versión Palabra de Dios para Todos, ese verso. Gedeón hizo un efod con el oro y lo llevó a Ofra, su ciudad natal. Todo Israel adoró el efod y no fue fiel al Señor. Se prostituyó tras el efod. Por eso el efod se convirtió en una trampa que hizo que Gedeón y su familia pecaran, tropezaran. Seguimos. Los madianitas quedaron sometidos a Israel y no volvieron a causar problemas. Hubo paz en esa región durante 40 años hasta que Gedeón murió. Nos brincamos al verso 33 ahí mismo, por favor. Luego de la muerte de Gedeón, Israel se alejó de Dios y volvió a adorar a Baal Berite como su Dios. Así los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había liberado de los enemigos que tenían por todos lados. Israel se olvidó muy pronto de la familia de Gedeón, a pesar de que él les había hecho mucho bien. Quiero hablarles de este tema. En la semana estaba platicando con el hermano Chava y estaba, la gloria sea Dios, no se trata de mí, mientras
estaba leyendo la palabra del Señor, llegué a este punto y gracias a Dios empecé a fluir el Señor a través de mí y me acordé de la plática de mi hermano Chava y va un poquito en línea con lo que hemos venido quizá hablando, pero quizá para algunos es nuevo y quiero proponerlo. Y como muchos temas, hay muchos que cuando ven una moneda no se alcanza a ver de 10 pesos. Yo la veo y digo, esta moneda es sello. Y los de allá dicen, usted está mintiendo, es águila. Y yo digo, no, es sello. Y usted dice, no, es águila. Claro, usted está viendo un lado y yo estoy viendo otro lado. La moneda tiene dos lados. Y a veces en ciertos temas así nos agarramos en el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia es solo una verdad, no se trata de tu verdad, ni mi verdad, ni cuál es tu verdad, ni quién es la verdad. Bien. A Dios sea la gloria. Dale a tus hijos un Dios. Dale a tu familia un Dios. Dale a los tuyos, a tus descendientes, un Dios. Dios verdadero, Dios con mayúscula, el único Dios. Gedeón, Dios le dio victoria, le dio ganar, le dio triunfo. Él estaba por allá escondido. Dios interrumpe la vida de Gedeón y le llama varón valiente, esforzado, Gedeón escondido. Dios empieza a tratar con él, le da la victoria, en resumen, y de su botín se hizo un efod. Los sacerdotes en la antigüedad, dentro de sus vestimentas, había algo que se ponían. Hay quien dice que podía ser como un tipo chalequito, pero que cubría el pecho, los lomos. Por ejemplo, el sumo sacerdote de Israel, dentro de su efod, tenía 12 piedras, si no estoy mal representaban las 12 tribus de Israel. El rey David, ¿se acuerda? Intentó llevar el arca a un... Le dijo, te voy a dar descendencia, vas a ser padre, luego abuelo, luego bisabuelo, tatarabuelo, y aquí estamos muchos descendientes de Abraham. El problema es que Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero Dios, y esta es la parte, déjenme ponerme cómodo, yo me gusta predicar cómodo, dialogar con ustedes. Esta es la parte que quiero que vean. El ser humano, la naturaleza, la biología, todo el conocimiento y las personas bien intencionadas, temerosas de Dios, le decían, no se puede. Pero a Dios quiso, le plació, no quiero usar una palabra más popular, quiso decirle a Abraham, te voy a dar un hijo. Lo diríamos nosotros casi así, te voy a dar un hijo, ¿y qué? Mucha gente empezó a decir, no se puede. No se puede porque tiene que haber concepción. Pero Sara es estéril y no puede haber concepción. Pero Dios quiso prometerle que le va a dar un hijo, ¿y qué? Y en ese lado de la moneda, en esa cara, quiero que se enfoquen. No en por qué no es posible que tenga un hijo, sino por qué sí es posible que lo tenga. ¿Me estoy comunicando? Gloria sea totalmente a Dios. Abraham tiene a su hijo y Dios lo prueba. Al joven rico lo probó con sus riquezas y las riquezas lo poseían a él.
A Abraham no lo probó con sus riquezas. El hombre era rico en extremo, justo, amigo de Dios, hombre de fe. Abraham lo probó con algo que nadie le podía dar. Si está fallando, déjenlo así para ya enfocarnos. Abraham, Dios lo probó con su hijo y le dijo: Abraham, ofrécelo en sacrificio. Eso significaba: va a morir. Vamos a Génesis, por favor. Muchas gracias. Génesis 22:12. Dales un Dios a tus hijos. Dales un Dios a tus hijos. Ahí va el muchacho: papá, aquí está la leña, el cuchillo, el fuego. En resumen, ¿dónde está el sacrificio? Ahí iba caminando. Abraham dijo: Dios va a proveer. Ahí está el muchacho, quizá amarrado ya en el altar, pensando o quizá hablando. La Biblia no lo registra: papá, ¿me vas a matar? Hijo, te voy a sacrificar para Dios. ¿Amas más a Dios que a mí, papá? Me imagino un posible diálogo. No lo registra la Biblia. Hijo, amo más a Dios que a ti, papá. Y las promesas de Dios que a través de mí van a venir: vas a morir, te voy a matar en sacrificio, Dios te va a resucitar, porque Dios no puede fallar ni mentir. Y se me dijo que a través de ti me va a dar descendencia, te va a tener que resucitar. Ese hijo aprendió de su padre que hay un Dios verdadero que no miente y que se le debe honrar y adorar y que se puede confiar en Él. Él tiene cuidado de mí. Y entonces, cuando ya va el cuchillo casi a bajar, el ángel le dijo: Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios. Me imagino que Isaac dijo: yo también ya sé que tiene temor de Dios. Dale un Dios verdadero a tus hijos. Ya sé que tienes temor de Dios. No les des un Dios que se cuelga, un Dios que se pone en el cuello, un Dios que se le pone una vela. Dale un Dios verdadero a tus hijos, que habla, que suple, que corrige, que afirma, que ama, que restaura. Dale un Dios verdadero a tus hijos. No uno que se cuelgue en pulsera, en cuadro, que se hace en yeso o en madera. Dales un Dios verdadero. De Dios no hay imagen. Él nos hizo imagen y semejanza suya. Porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Gedeón, con la bendición de Dios, hizo algo que le causó tropiezo a él, a su familia y a su pueblo. Abraham, en cambio, cuando fue probado, ofreció su bendición. Muchos, quizá la prueba es de otra forma. No estoy hablando para nada ni de enfermedad, ni de desgracias, ni de accidentes. Nunca he mencionado eso aquí. ¿Se fija? Hechos 16:31. Hay un hombre carcelero y le dice, después de un terremoto: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice a Pablo y a Silas. Ellos contestaron. Se los voy a poner primero en la versión 60, que es la que todos nos sabemos casi, pero ya apréndanse, la Dios habla hoy, ¿está bien? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Fuerte, quieren salir a la universidad si está grabando. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjese bien.
Texto fuera de contexto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Están agarrándolo fuera de contexto porque no puede ser que si eres salvo tú, en automático todos los tuyos. Y empieza el dilema. ¿Qué leemos en el texto? Cree en el Señor Jesucristo y no dice serán. Voy a apretar un poquito. No dice serán, dice serás. Porque él está preguntando por él. Pero a Dios le plació darle un hijo a Abraham, ¿y qué? Y a Dios le plació decir, serás salvo tú y tu casa, ¿y qué? Ahora, ¿te vas a centrar en por qué no se puede o te vas a centrar en por qué sí se puede? Porque mucha gente que teme a Dios te va a decir, atacar el texto, en vez de alentar tu fe en el texto, de decir, descansa, tu casa será salva. Yo, pastor, lo digo con respeto para didáctica solamente, no soy el que lo digo, sino soy el que le doy voz a lo que está escrito. Ahora sí, volvemos a la Dios habla hoy. Entonces no tema y escuche enseñanzas que le generen fe, no que le generen duda. Aunque sean personas que temen a Dios. Sara le dijo a Abraham, Abraham, ahí está la esclava, pero no era como Dios lo iba a hacer. Dales un Dios verdadero a tus hijos. ¿Y sabes cómo es una forma de dárselos? Creyendo. Creyendo. Porque si tú crees, tu casa será salva. ¿A poco me está diciendo un 2x1, un combo? Solo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y te estoy diciendo por qué sí, es posible, porque Dios lo dijo. Amén. Toda tu casa será salva. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesucristo y obtendrás la salvación tú. Y el Señor es bueno, y tu familia. Ahora, vamos a seguir leyendo el siguiente verso, que es donde dice, mire el contexto. Mira el contexto de tapa a tapa de la Escritura. Todos los que estaban en la casa de la prostituta Rahab fueron salvos. Todos los que estaban en el arca de Noé fueron salvos. El Señor es un Dios de casa. Dios salvó a Abraham, a Isaac y a Jacob, que andaba haciendo quizá trampas. Ahí iba, se le aparece. Y Jacob sabía, hijo de Isaac, hijo de Abraham. En otras palabras, Dios de mi abuelo, Dios de mi padre. Si tú haces esto, Señor, tú vas a ser mi Dios. Fácil para Dios. Acuérdese que Dios tiene lazos. Y sigue lazando con lazos de amor. Jesús, lo vimos hace poquito, llegó a Jericó. Le dijo a Zaqueo, bájate, tengo que llegar a tu casa. Llegaron a la casa, se sentaron, quizá comieron. Iba a posar en su casa. ¿Y qué dice Zaqueo? La mitad doy a los pobres. Jesús no le dijo, no, dalo todo. No es la regla. Y si alguno he defraudado, robado, doy 4 veces. Espero decirlo correctamente. Jesús dice, hoy la salvación ha llegado solo a Zaqueo, porque Dios es personal. Dios es un Dios de casa. La salvación ha llegado a esta casa. Pero yo te voy a decir por qué no es posible, Pastor Salomón. No, dime por qué sí es posible. Si Dios le quiso dar un hijo a Abraham, ¿y qué? Y Dios
le plació decir, tu casa será salva. ¿Y qué? Eso lo estoy agregando yo. Dime por qué si es posible, no me digas por qué no es posible. Fe. Híjole, ya tengo que acabar. Gloria a Dios. Hoy la salvación ha llegado a esta casa, claro. Se necesita un padre, una madre que crea en Jesús y la salvación llega al hogar. Y yo quiero que te pares firme. Abraham luchó en esperanza contra esperanza. En su caso, su cuerpo iba envejeciendo. Menos probabilidad física, sexual, etcétera, de tener un hijo. Pero Dios dijo, te voy a dar un hijo. Y yo agrego para didáctica, ¿y qué? Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. La salvación llegó a la casa por una persona. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es que tienen que escuchar y confesar y declarar. Correcto. Pero no te centres en el proceso, sino en la promesa. Te voy a salvar tu casa. Es que no los he visto orar y confesar. No te centres en el proceso, céntrate en la promesa. Te voy a salvar tu casa. Cree en Jesús y no dejes de creer. Y el Señor se los cumplió. Se los salvó en ese momento. Ese texto yo no lo veo como, ya ves, tienen que escuchar, confesar y declarar. Lo sé. Si no, ese texto lo veo así. Ya ves, Él le dijo que los iba a salvar y se los salvó allí. Escucharon, confesaron y declararon. Gloria sea a Dios. Les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Porque si crees en el Señor Jesucristo, tu casa será salva. Oye, pero fíjate que ese Jacob salió huyendo. Aquí fue un problema familiar. El hermano lo quiere matar. Perdón que me ponga cómodo. Soy el Dios de la familia, el Dios de Abraham, por amor a Abraham, por amor a Isaac. Y ahí va el Señor tras Jacob. Cree en el Señor Jesucristo, pero ya no vive Abraham, pero su palabra es por todas las generaciones. Y si Él prometió que si crees, porque entonces, ¿sabe qué pasa? Empiezan a decir, no, ahora tampoco hay milagros. Ahora puedes salir y quizá te atropellen. A ver, espérame. La Biblia dice que Él guarda mi entrada y mi salida. La Biblia dice que Él me sana y me guarda y me libra. Entonces, escucha palabra de Dios. Y escucha porque sí, el Señor te cumplirá todas y cada una de sus promesas, porque todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es bien importante quién escuchas. Otro ejemplo. Gloria a Dios. Ya termino. Salvación, entre comillas lo digo, familiar, para forma de concepto. Hechos 16:31 ya lo vimos. Hechos 11:14, ¿lo vemos, por favor? Cornelio, predicó la hermana. ¿Usted predicó de Cornelio? ¿Usted? Era un no pueblo de Dios, oraba. Están invitados media hora antes de los domingos a orar. Oraba, daba ofrendas, donativos, y Dios tiene memoria. Dios le dijo, tus ofrendas han subido, tiene memoria. Y hay gente que teme a Dios pero no es salva. ¿Cómo puedo ser salvo? El Señor envió un ángel no para salvarlo, sino para decirle cómo. Por eso usted debe salir a decir cómo. Los ángeles no presentan el plan de salvación, los seres humanos. Cornelio, Él te dirá cómo puedes salvarte tú.
Mire, vamos a leer en la 60 como lo entendemos, como lo hemos aprendido quizá muchos. Él te hablará palabras por las cuales serán salvo. No viene así diciendo, no me asusta. Serás salvo tú y entra la bendita misericordia, déjeme decirlo así, doble del Señor y toda tu casa. Déjeme decirlo para explicarlo así, y que si quiero salvar a toda tu casa. No me digas por qué no se puede, dime por qué sí se puede, porque Dios lo dijo. ¿Cómo le va a hacer? No es mi problema. Lo mío es creer en Jesús, no dudes. Mire, volvemos. Dios habla hoy. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Y Dios los salvó. Por eso es importante qué escuchas y a quién escuchas. Pero sale en YouTube. Pero examínalo a la luz de la palabra. Termino. Gloria sea a Dios. Vimos el ejemplo de Zaqueo, el carcelero, Cornelio. Ellos creyeron y la salvación llegó a la casa. La salvación no solo llegó, déjeme decirlo así, sino alcanzó a la casa. Y la salvación no solo llegó y alcanzó, sino salvó a la casa. En algunos fue al instante, el Señor les cumplió. Y en otros quizá aparentemente va tardando, el Señor cumplirá. La Biblia dice que si hay algo imposible para Dios, y es que mienta, es lo único que dice que es imposible para Él, que mienta. ¿Tú crees que el Señor va a romper su score y de 0 mentiras contigo va a fallar por primera vez? No, por favor. Él salvará a toda tu casa. ¿Qué se ocupa? Que la salvación llegue a tu casa. Cree en Jesús. Cree en Jesús, solo para ejemplo lo digo, como si de ti dependiera, aunque es de su palabra y de su gracia. En este sentido me refiero. Llega el Señor Jesús, sus discípulos no pueden resolver un tema de un joven que estaba atormentado por el enemigo, y el Padre le dice: si puedes ayudarme. Jesús le dice, en otras palabras, no es si puedo, sino si puedes creer. Entienda la perspectiva. Usted se ha entendido. El joven dependía de la fe y decisión de su padre. ¿Puedes creer? Creo. Ayuda mi incredulidad. Creo en ti, ayúdame a creer más, porque quiero mantenerme en eso. Y la salvación y la sanidad llegó hasta ese joven. Cree en Jesús. El siervo del centurión dependía de la fe del centurión, que trató a Jesús con honor, con respeto. Primero mandó rogarle, cuando se dio cuenta después mejor quién era Jesús, por el contexto lo vemos, dijo: perdón, no necesitas ni venir, da la palabra. La mujer sirofenicia se puso allí por su hija. Dios quiere que la salvación llegue a tu hogar. Cree en Jesús. No es una promesa que yo estoy haciendo, es una promesa que Dios quiso hacer. No me hagas preguntas a mí, solo respóndete que Dios así lo quiso y por eso sí es posible. Por eso. Amén. Dios sí nos guarda, Dios sí nos libra, Dios sí sana, sí nos sana. Y el Señor allí mismo se los cumplió. Les salvó a toda
la casa. ¿Te fijas que no te he dicho ora por ellos? No es que no lo hagas, pero la salvación no llega por oración, es cree en el Señor Jesucristo. Si dijera diezma para que sean salvos, te dijera diezma, pero no está diciendo ese verbo, está diciendo la acción de cree en el Señor Jesucristo. Si yo te digo cree y ora y haz ruegos, estoy torciendo el texto, te estoy diciendo el texto puro. Cree en el Señor Jesucristo, ni más ni menos, y serás salvo tú y toda tu casa. Ejemplos. Hay ejemplos donde él es cristiano, ella no, o ella es cristiana, él no. Vámonos a Corintios, tengo que acabar. Gloria a Dios. Primera de Corintios 7:14. Dios quiera y esté haciendo bien mi tarea esta mañana y yo esté siendo claro. Gloria a Dios. Primera de Corintios 7:14. Aleluya, se anima a decir aleluya. Aleluya. Aquí hay un caso de un matrimonio donde una de las partes no es creyente, no es salvo. Hay hijos. Quiero que vea cómo Dios piensa. Gracias a Dios que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Aleluya. De hecho, mi mente es la que se debe someter a su mente. Nos dio la mente de Cristo. Dice así: pues el esposo no creyente, ¿es claro no creyente? No es salvo. O no es creyente. Ay, voy a irme al texto así. El esposo no creyente, corrijo, pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo? No te voy a decir cómo ni por qué, sino que Dios piensa así y Él tiene misericordia de un hogar donde alguien cree. No te voy a explicar a Dios porque Dios es infinito. Lo que te voy a animar es por qué sí debes de creer, por qué sí es posible, porque el Dios Todopoderoso lo dijo. Amén. Esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Ahorita estoy viendo la perspectiva de cómo Dios mira el hogar, la casa, la familia. Mujer o caballero, que la otra parte quizá no cree, manténgase en el Señor. Derechito, derechita con el Señor. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, ¿por qué se separarían? Perdón que esté cómodo, estoy platicando. ¿Por qué se separarían? Hermana Meche, vamos a ver un ejemplo, usted que es de mi confianza. Ahí está la hermana Claudia atrás. Por ejemplo, no, déjeme ver. Por ejemplo, ella no. Una persona, una dama que es casada, Dios nos manda que nos casemos con creyentes. Pero aquí como que no son creyentes y Dios salva a una persona. Parece que es el caso. Y esa persona teme a Dios. No maldice, no roba, no tranza, no pone cuernos, no golpea. O sea, la Biblia le empieza a transformar y vive de acuerdo a los principios, es creyente. ¿Qué mal le puede hacer al hombre si es mujer? Es cumplida. Bueno, es una mujer derecha, porque el Evangelio ha transformado, o un caballero derecho, porque el Evangelio ha transformado. Si aún así el no creyente dice, no, yo no quiero, usted se lo pierde. ¿Seguimos?
En estos casos el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Lo vimos la semana pasada. Paz y amor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ellos le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les preguntó, discúlpeme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y ya que caray, pues ora, ayuna por los otros, por los tuyos y a ver si confiesan al Señor. No, eso no dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la gloria es totalmente para Dios, porque Él es el que salva completamente. No te puedo decir cómo, pero sí te puedo dar el anuncio. Soy el mensajero. El mensaje viene de Él. Crea el mensaje. El Señor bendiga tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. El Señor es el que bendice. El Señor es el que nos favorece. Amén. Y si Él lo dijo, es verdad. Y Él lo cumple. Amén. Vamos a repetir nuestro texto de Malaquías 3:10. Aleluya. Dice: traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a honrar a nuestro Dios creyendo. Amén, creyendo. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Está contento? ¿Está feliz? Dele un Dios a sus hijos y a su familia, amén. Wow, fue una bendición increíble el día de hoy, un tema magistral de Pastor Salomón. A Dios sea la gloria, amén. Aleluya. Vamos a ser despedidos, no sin antes recordarles que el próximo domingo tenemos Santa Cena, amén. Aleluya, gloria a Dios. Padre Dios, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, Señor. La amamos, la atesoramos, Señor. La hacemos nuestra, Padre Santo. Creemos a su palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Padre Santo. Ahora te pedimos, Padre Santo, que despidas a tu pueblo en paz, Señor, y llévalo con bien a sus hogares, Señor. Bendícelos en su caminar, Señor, en sus casas, Señor. Guárdalos, Señor. Vamos seguros y confiados porque tu ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salude a su hermano, ondile la mano. Dios les bendiga. Aleluya.